Hola, queridos estudiantes de Matemática Discreta. Aquí nos reencontramos para hablar un poquito más de las redes que habíamos estado viendo en el video anterior, ¿sí? Vamos a definir algunas características especiales que pueden tener algunas redes. Así luego continuaremos en el otro video con las álgebras de Boole. ¿A qué se llama complemento de un elemento? Si yo tengo una red cuyo primer elemento a partir de ahora lo vamos a llamar siempre 0 de A y al último 1 de A. Bueno, A si el conjunto es A, si el conjunto se llamara B, este se llamaría 0 de B, 1 de B, etc., ¿no? Se define como complemento de un elemento cualquiera, y se lo va a indicar con esta rayita, al que cumpla con estas dos condiciones. A ver, ¿qué significa esto? Esto era ínfimo, ¿sí? Entonces, el ínfimo entre un elemento y su complemento me tiene que devolver el primer elemento del conjunto. Y el supremo entre un elemento y su complemento me tiene que devolver el último elemento del conjunto. Entonces, se tienen que cumplir simultáneamente estas dos condiciones. Vamos a ver unos ejemplos que tienen ustedes en el ejercicio 5. A ver, comencemos con partes del 1, 2 y la relación de inclusión. Si hacemos el diagrama de Hasse, está el vacío, conjuntito 1, conjuntito 2 y el conjunto 1, 2. ¿Quién será el complemento del vacío? Es el 1, 2. ¿Por qué? Porque entre vacío y 1, 2, ¿qué me devuelve el supremo? El 1, 2. Y el ínfimo entre estos dos me devuelve vacío, ¿sí? O sea, me devuelven primer y último elemento correspondientemente. ¿Quién será el complemento del conjunto formado por el 1? Va a ser el conjunto formado por el 2. ¿Por qué? Porque entre estos dos el supremo es el último y entre estos dos el ínfimo es el primero. Lo mismo, complemento de 2 va a ser el 1 por la misma razón y complemento del 1, 2 va a ser el vacío. Es decir, que en este caso observamos que todos los elementos tienen complemento. En el otro ejemplo que hay en el ejercicio 5, la segunda parte, nos dan este conjuntito. A ver si hacemos el diagrama. Nos dan el 1 divide a 2, también divide a 3, divide a 5 y todos dividen al 30. Cuidado que estos no son los divisores de 30 completos. Acá están faltando, Son una parte nada más. Vamos a calcular complementos. Complemento del 1 es el 30. Y esto vamos a ver que pasa siempre, ¿sí? Ya en el otro ejemplo pasó, acá también. Siempre el primer elemento y el último se complementan entre sí. Así que yo ya anoto que el complemento de 30 es 1. Ahora vamos a calcular los complementos del 2. ¿Quién puede ser complemento del 2? El 3 puede ser, porque entre 2 y 3 tienen como supremo a 30 e ínfimo al 1, sí. Pero el 5 también cumple. Entre 2 y 5, este es el supremo y este es el ínfimo. O sea que el 2 tiene dos complementos. Y de manera similar, ¿qué podemos decir? Que el 3 tiene como complemento al 2 y al 5, y el 5 al 2 y al 3. Acá también todos tuvieron complemento, pero algunos tuvieron más de uno. Pasamos al último ítem del ejercicio 5, el conjunto 1, 2, 3, 4, ordenado con la relación de mayor o igual. Abajo ponemos al 4, que es mayor o igual que 3, a su vez que el 2 y a su vez que el 1. Acá tenemos un conjunto totalmente ordenado, se llamaba, ¿recuerdan? Bien, complemento del 1, obviamente que es el 4, y el del 4 el 1, ¿sí? Por lo que ya dijimos, siempre se complementan entre sí el primer y último elemento. Pero ¿cuál será el complemento de 2? de 2. ¿Podrá ser el 3? A ver, pensemos. Entre 2 y 3, el supremo es 2 y el ínfimo 3. No son los que me tenían que dar, ¿sí? Así que no me sirve. Uno puede decir, ¿y complemento de 2 no podrá ser el 1? Porque entre 2 y 1 el supremo es 1. Sí, perfecto, ahí cumplen con esta. Pero el ínfimo me da 2 y no 4. No hay ninguno. Si ustedes prueban, no hay ningún elemento que cumpla las dos condiciones que pedía la definición. Entonces, lo mismo pasa con el 3, tampoco. No existe complemento de 2, no existe complemento de 3.
Este es un ejemplo en el que algunos elementos tuvieron complemento y otros no. Entonces, resumiendo, podemos decir que en una red, ¿qué puede pasar? Hay elementos que tienen un único complemento, algunos pueden tener más de uno, o directamente ninguno. ¿Sí? ¿Y a qué llamaremos red complementada? Una red es complementada si cada elemento tiene al menos un complemento. Por eso, de las redes anteriores que nosotros vimos, ¿cuáles eran complementadas? En la primera todas tuvieron complemento, sí, y además único, pero bueno, por lo menos tuvieron. En la segunda, todos tuvieron, algunos incluso más de uno. Pero en la última, hubo dos elementos que no tuvieron complemento. Esta última no es complementada. Las dos anteriores sí. Bueno, la otra característica que pueden tener las redes es la distributividad. ¿A qué se refiere? A la distributividad de las dos operaciones. ¿Sí? La operación supremo tiene que ser distributiva de la operación ínfimo y la operación ínfimo tiene que ser distributiva de la operación supremo. ¿Sí? O sea, esto que está acá arriba es lo mismo que A o B y A o C. Y esto es lo mismo que A y B o A y C. Aquí está. Por ejemplo, la red partes de ABC con unión e intersección. ¿Será distributiva? Nosotros ya sabemos, ya partimos de que esto es una red porque eso ya lo sabemos. Red es. Pero ahora estamos preguntando si es distributiva. Y como las operaciones son operaciones que ya conocemos, lo hemos demostrado incluso en la unidad de conjuntos, ¿no? Y si no, lo podemos demostrar ahora en dos pasos, en dos renglones. Que la unión distribuye respecto de la intersección y a su vez la intersección respecto de la unión, o sea, se cumple esto. Por lo tanto, esta red es distributiva, ¿sí? Si en cambio a mí me dieran una red por un diagrama, donde acá, ven, no tenemos las operaciones como antes para decir, yo estas las conozco y sé que distribuyen o lo puedo demostrar. Acá, ¿qué hay que ver? Y bueno, habría que revisar todos los casos. Pero yo les voy a dar una pista. Si yo calculo esto por un lado, calculo 2 supremo es esto, 3 ínfimo 5. A ver, primero habría que resolver esto. ¿Quién es el ínfimo entre el 3 y el 5? A ver, entre 3 y 5 el ínfimo es el 1. Sí, es el 1. Entonces lo que habría que calcular ahora, ¿qué es? Es el supremo entre 2 y 1. Entre 2 y 1 el supremo es el 2. Ahora voy a calcular esto del otro lado, ¿no? O sea, yo calculé este primer miembro, ahora voy a calcular el segundo. Quiere decir que lo que yo voy a calcular es 2 o 3 y 2 o 5. Entonces, ¿qué es 2 o 3? El supremo entre el 2 y el 3. A ver, ¿quién es el supremo entre 2 y 3? Si nos fijamos, es el 7. Y entre 2 y 5, ¿quién es? Es el 5. O sea que ahora habría que calcular el ínfimo entre 7 y 5. Venimos acá. ¿Quién es el ínfimo entre 7 y 5? El 5. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, este primer miembro me dio 2 y el segundo miembro me dio 5. Dieron diferente, no está cumpliendo con esta definición. Aquí tenemos una red que no es distributiva. ¿Sí? Bueno, justo yo les propuse el ejemplo, ¿no? Tal vez si probábamos con otros números hubiera dado igual, pero eso no me garantizaba nada que yo pruebe un caso. Habría que haber revisado con todos. A ver esta propiedad, justamente estamos viendo propiedades que nos van a ayudar a no tener que hacer todos los casos cuando se puedan aplicar estas propiedades. ¿Qué dice acá? En toda red distributiva, el complemento, si existe, es único. ¿Esto por qué es útil? Porque si uno descubriera elementos que tienen más de un complemento, eso ya que me estaría indicando que no es distributiva. Por ejemplo, la red que habíamos visto hace un ratito, ¿se acuerdan esta? Ahí tenemos lo que habíamos calculado hace un rato. ¿Qué podemos decir? Había elementos que tenían más de un complemento, ¿no? Entonces, gracias a esta propiedad, esto que me indica que seguro no es distributiva. Porque en las que son distributivas, como mucho tienen un complemento, ¿sí? Si existe el complemento, dice, es único. Bien. Y esta otra propiedad, que es más útil todavía, porque esta es un sí y solo sí,
Toda red finita, sirve para las redes finitas, ¿es distributiva? Sí y solo sí, no contiene ninguna subred isomorfa a alguna de estas dos. Bueno, acá primero vamos a aclarar qué significa subred, ¿no? Que figura ahí. ¿Qué es una subred? Si yo tengo una red y un conjunto no vacío que está incluido, este subconjunto se llama subred si es una red en sí mismo y además conserva los mismos supremos e ínfimos que el conjunto mayor. ¿Y qué significa isomorfa, que era la otra palabra? De la misma forma, por ahora tómenlo así, ¿sí? De la misma forma. Después vamos a definirlo como una función isomorfismo, pero por ahora alcanza con que piensen que no tiene que haber en alguna parte de la red alguna de estas dos formitas. Vamos a ver ejemplos ya mismo. A mí me dan esta. ¿Qué puedo decir observándola? Por ejemplo, esta parte, si se fijan, es esta misma estructura. O sea que en esta parte, también hay en otra, ¿no? Pero bueno, en esta parte tenemos esta misma formita. O sea, esto es una subred que tiene esta forma. Por lo tanto, ¿qué podemos garantizar de esta? Que no va a ser distributiva. Y a ver el otro ejemplo. ¿Qué podemos decir? Cuidado, ¿eh? Porque acá estaban todos juntos, ¿no? Pero aquí, si uno toma en cuenta estos 5 elementos, A, B, D, F y G, ¿sí? O sea que D va con G, y acá, al no estar la C, la A estaría unida con la F, se me va a formar esta. Se me forma esta. Esto es A, B, D, G y acá F. Entonces, con estos 5, yo voy a tener esta estructura. Tampoco va a ser distributiva. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Estaría bien considerar en divisores de 18, que este es el diagrama, decir que si yo suprimo el 3, me queda esta estructura también? A ver, ¿será cierto? Si yo acá quito el 3, ¿sí? El 1 va a estar directamente con el 9, o sea, este sería el 9, ¿no? ¿Estaría bien entonces decir que esta tampoco es distributiva? Sin embargo, si yo pienso en divisores de 18 con la relación divide, algebraicamente se corresponde con esta. Las operaciones son lo mismo que nos había pasado con divisores de 6. Son estas dos y sabemos que estas distribuyen entre sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Por el teorema que vimos hace un ratito, parecería que no es. Pero si lo pensamos en forma algebraica, parece que sí. Acá tiene que haber algún error. ¿Dónde estaría el error? El error está en no haber prestado atención a la definición de subred. ¿Por qué? Porque en la definición de subred decía que si yo quería tener una subred, podía tomar menos elementos, pero se tenían que seguir manteniendo los mismos supremos e ínfimos. Y en este caso, ¿quién es el ínfimo entre 6 y 9 en la primera de las redes? En la red grande, digamos. Es el 3. En cambio, si yo miro en la segunda, ¿quién es el ínfimo entre 6 y 9 acá? Es el 1. Ahí no se conservaron entonces los mismos ínfimos. Por eso, este conjunto no es una subred de este. Hay que tener entonces cuidado con esto, ¿sí? Esta es distributiva. Bueno, ¿y dualidad? ¿Qué es el principio de dualidad? Dice lo siguiente. Si una propiedad es válida en una red, la expresión dual también lo es. ¿Y qué significa expresión dual? La que se obtiene intercambiando las operaciones, o sea, supremo e ínfimo nos referimos, y primer elemento con último. A ver, supongamos, yo sé que se cumple esta propiedad, supongamos que uno ya lo hubiera demostrado, es la propiedad asociativa del supremo, ¿no? Si esto uno ya lo tiene verificado, ahora la expresión dual, ¿cuál sería? Escribir lo mismo, pero donde diga supremo, pongo ínfimo. Y esta propiedad también se va a cumplir seguro, porque si esta era cierta, esta también lo es. A ver otro ejemplo.
Si uno demuestra en algún momento que A o el 1 de A es el 1 de A, 1A es el último elemento, si esto ya está demostrado, hay otra propiedad que va a ser cierta simplemente por ser la dual. ¿Cuál sería? Sería la que cambia la O por I y el 1 lo cambia por 0. ¿Ven? Esta otra propiedad. Con esto, fíjense qué interesante. Uno podría hacer la mitad de las demostraciones. Uno demuestra esto y ya va a quedar esta también garantizada. Uno demuestra esta y esta queda garantizada, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta. Bien, y ahora terminamos esta sección y continuamos en el video de álgebras de Boole. Que las álgebras de Boole, les adelanto, van a ser redes que cumplen las dos propiedades que habíamos visto a la vez, complementadas y distributivas. Nos vemos entonces en el video de álgebras de Boole.